Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde la verdad se sirve caliente y jugosa. Hoy prepárense porque vamos a destapar una bomba de esas que hacen temblar los cimientos del internet turco. ¿Recuerdan a Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, la pareja sensación de *Yalan*? Pues bien, lo que vamos a contarles hoy va más allá de la química en pantalla y los rumores de romance. Vamos a revelar el secreto que nadie sabía. Antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas, quiero recordarles que se suscriban al canal. Activen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de mis exclusivas. Confíen en mí, este es solo el comienzo de una serie de revelaciones que los dejarán boquiabiertos. Así que sin más preámbulos vamos al lío. Afra y Mert. Nombres que resuenan con pasión, drama y aparentemente un gran secreto. Todos vimos *Yalan*, todos nos enamoramos de Seyran y Ferit, y todos, absolutamente todos, nos preguntamos si ese fuego en pantalla era real. La respuesta, mis queridos amigos, es mucho más complicada de lo que imaginan. Durante meses la prensa turca y los fanáticos hemos estado especulando sobre su relación. Fotos robadas, miradas cómplices, escapadas románticas, todo apuntaba a un romance floreciente. Pero la verdad es que detrás de las cámaras, se tejía una historia mucho más profunda, una historia que ambos intentaron mantener oculta a toda costa. ¿Y cuál es ese secreto? Aquí viene la bomba, la conexión entre Afra y Mert no es solo romántica, es familiar. Sí, lo oyeron bien. No son hermanos, no se asusten. Pero la historia es sorprendentemente intrincada. Resulta que el abuelo de Afra y la abuela de Mert eran primos hermanos. ¡Bum! Lo sé, es mucha información para procesar. Probablemente estén pensando, ¿qué? ¿Cómo es posible que nadie supiera esto? Pues bien, la razón es simple, la conexión familiar es distante, data de hace varias generaciones, y ambas familias prefirieron mantenerlo en secreto por diversas razones, principalmente para evitar posibles confusiones y prejuicios en sus carreras, especialmente dada la naturaleza íntima de su trabajo en *Yalan*. Pero ¿cómo descubrí esta información? Bueno, mis fuentes en Estambul son de primera. Tengo contactos en la industria del entretenimiento que saben más chismes que un peluquero en un concurso de belleza. Esta información llegó a mí a través de un miembro de la producción de *Yalan* que, después de jurarme lealtad y secreto absoluto, me reveló este jugoso detalle. Esta fuente, a la que llamaremos Gul, me contactó hace unas semanas. Inicialmente pensaba que se trataba de un nuevo rumor sobre las tensiones en el set, que los directores estaban teniendo problemas para contener la química explosiva entre Afra y Mert, algo que francamente ya sabíamos. Pero Gul tenía algo mucho más impactante entre manos. Me dijo, hay algo más que debes saber sobre ellos. Algo que explica por qué su conexión es tan intensa. Ahora entiendo que algunos de ustedes pueden ser escépticos. Después de todo, en el mundo del espectáculo, la desinformación es moneda corriente. Pero les aseguro que esta información es legítima. Investigué a fondo, crucé referencias y consulté con otros informantes. La evidencia es sólida como una roca. Después de la llamada inicial con Gul, me puse en marcha. Primero, necesitaba verificar la información genealógica. Contacté a un historiador familiar radicado en Estambul, un verdadero experto en los árboles genealógicos de las familias prominentes de la ciudad. Le conté sobre el rumor y le pedí que investigara las líneas familiares de Afra y Mert. Fue un trabajo arduo que requirió excavar en registros antiguos, partidas de nacimiento y defunción, y documentos históricos. Tardó casi una semana, pero finalmente me llamó con la confirmación: tienes razón. El abuelo de Afra Sarıoğlu y la abuela de Mert Ramazan Demir eran, de hecho, primos hermanos. Pero la historia no termina ahí. La revelación de esta conexión familiar, aunque distante, explica muchas cosas. Explica la profunda conexión que vemos en pantalla, una conexión que va más allá de la simple atracción física. Explica la comodidad que muestran el uno con el otro, incluso en situaciones incómodas. Y explica, quizás, la reticencia de ambos a confirmar públicamente su romance. La forma en que se miran, la manera en que anticipan los movimientos del otro, incluso la naturalidad con la que interpretan escenas íntimas, todo tiene un nuevo significado a la luz de esta información. Piensen en la escena del jardín en el episodio 15, cuando Ferit le declara su amor a Seyran bajo la lluvia. La intensidad de esa escena, la vulnerabilidad que ambos actores mostraron,
ahora tiene una capa adicional de complejidad. No es solo química actoral, es algo más profundo, algo instintivo. Imagínense la situación: estás enamorado de alguien y además descubres que hay un lazo familiar, por remoto que sea. ¿Cómo reaccionarías? ¿Lo harías público? ¿Lo mantendrías en secreto? La presión sería inmensa, especialmente si tu carrera depende de la imagen que proyectas al público. Añadan a la ecuación la cultura turca, donde los lazos familiares son sagrados y las tradiciones aún tienen un gran peso. Revelar una conexión familiar, incluso distante, podría generar reacciones inesperadas, desde la curiosidad morbosa hasta la condena social. Y aquí es donde entra en juego la inteligencia y la discreción de Afra y Mert. A pesar de la presión de los fanáticos y la prensa, han manejado la situación con una elegancia admirable. Han mantenido su vida privada separada de su vida profesional, y han evitado alimentar los rumores sin negar su conexión. Han sido maestros en el arte de la ambigüedad, dejando que el público interprete su relación como quiera. Pero detrás de esa fachada de profesionalismo, estoy segura de que han enfrentado momentos de incertidumbre y confusión. Debieron preguntarse cómo revelar la verdad, si debían hacerlo en absoluto, y qué consecuencias tendría para su relación y sus carreras. Pero la verdad es que ahora que sabemos este secreto, podemos ver su relación bajo una luz completamente nueva. Podemos entender por qué su conexión es tan profunda, tan auténtica. Y podemos apreciar aún más su talento como actores, su capacidad para transmitir emociones complejas y matices sutiles. Ya no estamos viendo solo a Seyran y Ferit, estamos viendo a Afra y Mert, dos personas cuyo destino, de alguna manera, estaba entrelazado mucho antes de que se conocieran en el set de Yalan. Ahora algunos de ustedes estarán pensando, ¿y qué importa si son primos lejanos? El amor es el amor. Y estoy de acuerdo. En el siglo XXI, las conexiones familiares distantes no deberían ser un obstáculo para el amor. Pero en una sociedad como la turca, donde las tradiciones y las costumbres aún tienen un gran peso, la situación es más delicada. Existe la preocupación sobre el qué dirán, la presión familiar, y el temor a ser juzgados por romper las normas sociales. Además está la percepción del público. ¿Cómo reaccionarían los fanáticos de Yalan? ¿Seguirían apoyando su relación en pantalla si supieran la verdad? Por eso creo que Afra y Mert hicieron bien en mantener este secreto. Necesitaban tiempo para procesar la información, para entender sus propios sentimientos, y para decidir cómo querían manejar la situación. Y ahora que la verdad ha salido a la luz, espero que reciban el apoyo y la comprensión que merecen. Espero que la prensa turca y los fanáticos sean respetuosos con su privacidad y les permitan vivir su vida sin ser juzgados ni acosados. Porque al final del día, Afra y Mert son dos personas que se aman, que se respetan, y que tienen un talento increíble. Su conexión familiar, aunque sorprendente, no debería eclipsar su trabajo ni su relación. Debería ser simplemente un detalle más en una historia compleja y fascinante. Después de todo, ¿no es la vida un culebrón lleno de giros inesperados y conexiones sorprendentes? Ahora, permítanme contarles una anécdota que me reveló Gul, la fuente que me dio la primicia. Resulta que durante una de las primeras reuniones del elenco de Yalan, antes de que comenzaran a rodar, Afra y Mert se sintieron inexplicablemente atraídos el uno por el otro. No podían entenderlo, sentían una conexión que iba más allá de la simple cortesía entre compañeros de trabajo. Gul me dijo que se pasaron toda la reunión mirándose fijamente, casi como si se conocieran de antes. Era como si se hubieran encontrado en otra vida, me comentó. Ahora, conociendo la verdad sobre su conexión familiar, esa anécdota cobra un significado completamente nuevo. Quizás, de alguna manera, sus instintos sabían algo que su mente no. Y hablando de historias fascinantes, ¿qué les parece si pasamos a otro chisme jugoso? No les voy a contar sobre otro secreto de Afra y Mert. Pero sí tengo información exclusiva sobre el futuro de Yalan, sobre los nuevos personajes que se incorporarán a la serie, y sobre los giros inesperados que nos esperan. Prepárense porque la trama está a punto de volverse aún más intensa y dramática. Pero para eso, tendrán que esperar al próximo vídeo. Así que asegúrense de estar suscritos al canal y de activar la campanita. No querrán perderse ni un solo detalle. Les prometo que la espera valdrá la pena.
Tendré entrevistas exclusivas con algunos de los nuevos miembros del elenco, spoilers sobre la trama, y revelaciones impactantes sobre el destino de Seyran y Ferit. Créanme, este es un culebrón que no se pueden perder. En resumen, hoy hemos destapado un secreto impactante sobre Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir, una conexión familiar distante que explica la profundidad de su relación. Hemos explorado las posibles razones por las que mantuvieron este secreto, y hemos reflexionado sobre cómo esta revelación cambia nuestra perspectiva sobre su trabajo y su vida personal. Hemos descubierto que detrás de la química en pantalla y los rumores de romance, hay una historia mucho más compleja y fascinante. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso tanto como yo disfruté contándoselo. Recuerden que aquí en mi canal, siempre encontrarán la verdad, sin filtros ni tapujos. Yo no me ando con rodeos, yo les doy el chisme tal como es. Y si alguien tiene un problema con eso, que se compre un sombrero. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Creen que Afra y Mert hicieron bien en mantenerlo en secreto? ¿Cómo creen que esta información afectará su relación en pantalla? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Ayúdenme a difundir el chisme. Compartan este vídeo con todos sus amigos, sus familiares, sus mascotas. Que todo el mundo sepa la verdad sobre Afra y Mert. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con sus vecinos, con todo el mundo. Hagamos de este canal el número 1 en chismes del mundo del espectáculo. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós mis chismosos favoritos. Los quiero. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, donde comparto aún más chismes, fotos exclusivas y adelantos de mis próximos vídeos. Los espero. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Hasta la próxima.